Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos escuches o nos veas. Y estoy aquí con Elizabeth Riu. Hola, Elizabeth. Elizabeth, Betty, o ¿cómo quieres que te llamemos? Mi nombre, digamos, oficial sería Elizabeth, pero mi nombre de pila es Betty Ajá. y esto también entra dentro de lo que es la autoestima, ¿Qué vamos a hablar hoy? porque yo tengo varios nombres. Mi padre cuando me fue a inscribir, me inscribió como Isabel porque a él Elizabeth no le gustaba. A mí no me ha llamado jamás mi padre Isabel. Mi padre me ha llamado siempre Betty, Mm, porque se resistía a llamarme Elizabeth. O sea, había una guerra entre ellos dos subterránea. Cuando yo tuve la edad de ser quién soy yo. Unos me conocían por Elizabeth, otros me conocían por Cassandra porque era radioaficionada, otros me conocían por Isabel, prácticamente nadie, y otros por Betty. Yo misma dije, se acabó, tengo que elegir algún nombre. Y entonces elegí el nombre de Betty. A raíz del accidente fue cuando dije, yo ya no soy nada. Ya, o sea, yo ya, el personaje aquel ya no está. La murió en el accidente. ¿Y ahora qué nombre tengo? Empezó a llamar Isabel. Voy a trabajar el nombre de Isabel. O sea que me siento súper orgullosa porque he podido amar el nombre de Isabel, el de Elizabeth y Betty. Los tres. Quizás por la época me llamaban Ana Isabel, María Isabel, y yo siempre como muy ofendida que la gente no me llamara por mi nombre. Yo me llamo Isabel y me llamo Isabel. Eso vamos a hablar autoestima, vamos a hablar de confianza, cuál es tu recorrido, cómo surgió en este mundo de acompañamiento a las personas, para que las personas entiendan nuestro propósito. Comencé en el año 97, tuve como un shock, ¿no? Un despertar o como lo quieras llamar, ¿no? A nivel espiritual. Yo tenía desde niña, tenía el talento de intuir cosas, de ver cosas que no se veían de forma tangible. A los 17 años murió mi abuelo y yo pues sentí que estaba a mi lado. Mientras lo estaban enterrando, yo estaba pensando, pues si está aquí, no está en el ataúd. Al sentirme diferente del resto de la gente, sentía rechazo por las demás personas. Y entonces lo que hice fue esconderlo, esconder ese talento que yo tenía. Y recuerdo que hasta lo tapié. O sea, recuerdo haber hecho un acto de psicomagia sin yo conocer los actos de psicomagia en aquel momento y tapié, ¿no? Hice todo un de esto de ladrillo para cerrar mi visión y no ver absolutamente nada. Con el tiempo la gente pues me preguntaba, porque claro, yo siempre se me escapaba alguna cosita, cuando le veía a alguien pues le decía, ves por aquí, haz esto, ya tuve como la fama, ¿no? De brujita entre los amigos y esto también tiene que ver con la autoestima. Yo era una persona muy tímida, súper tímida y de alguna manera era una forma de que la gente me quisiera. Entonces yo me prestaba al juego. Estoy explicando mi caso porque les puede ayudar mucho a la gente. Y de hecho mi libro es mi historia, pero al final es la historia de todos y de todas. Claro, sí, sí, Quizás sí. en otro contexto, quizás de otra manera, pero al final es algo que vivimos todos y todas en algún momento de negar nuestros talentos o utilizar nuestro amor y nuestra generosidad para ser aceptados y ser queridos, ¿no? Entonces, Ujú. lo importante de visibilizarlo y hablarlo para que las personas en esa identificación vean que se puede trabajar y que podemos vivir desde otro lugar. Durante muchos años estuve como escondiendo ese talento hasta que en el 97 pues tuve un encuentro con un grupo de gente y una persona hizo que yo me activara y de golpe se derrumbaron todos los ladrillos que yo había puesto y durante cerca de 2 meses tuve los talentos abiertos pero descontrolados. Primero miedo, como es lógico, porque no sabía lo que me estaba pasando, porque ya no recordaba que yo tenía ese, lo había olvidado tanto que lo había olvidado. En el cajón desastre y ya nada. Hasta que cuando ya llegué un momento crítico, porque claro, yo vivía en Barcelona y yo pues cogía el metro y me sentaba al lado de alguien y me venía información de ese alguien que no conocía de nada. Tuve mi momento de crisis de
por favor, ayudarme, ¿qué me está pasando, ¿no? Y bueno, aquí también es lo que decimos, ¿no? Es escuchar tu corazón. Y a raíz de escuchar mi corazón vino la información y a continuación vino una maestra, ¿no? Una maestra que me ayudó a conocer pues todos los talentos que yo tenía, ¿no? Que era la mediunidad, Ujú. la canalización, que me iba enseñando a conocerme Mm. y a recordarme quién era yo. ¿Quién eres tú? De cómo usar la herramienta. Siempre había como una parte de mí que le hacía gracia que la gente me admirara porque me faltaba autoestima con lo de la adivinación, la parte esotérica. Seguía pues jugando un poco a adivinar con las cartas del tarot. Empecé a ir a yoga, a meditar. Me fueron abriendo puertas del universo para que yo fuera aprendiendo o recordando, ir poco a poco, ir cogiendo mi poder personal y hasta que llegó el Reiki que dije, esta es mi técnica para ayudarme a mí y para ayudar a los demás. Y ahí es donde yo empecé mi trabajo personal, porque yo aparte, mi profesión de base fue ser peluquera. Tuve que romper de mí misma muchos estigmas, Ajá. que era hablar con gente que no conocía, siendo tímida, Ujú. todo ese proceso, tengo que salir a la calle, ¿no? A hablar con la gente, ¿no? Que no conozco. Y todo esto me ayudó, que es la parte de la experiencia trabajando con mujeres y con hombres, también para poder yo luego ayudar a los demás. O sea que al final una cosa me ayudó a la otra. Esta conversación va a ser como recuerda quién eres, ¿no? Recuerda y recuerda que no hay nada baladí en tu experiencia, que todo, claro, cuando lo miras atrás empiezas a unir los puntos, que todo lo que has vivido, que todo lo experimentado es para pasar al siguiente nivel y al siguiente punto. Hay momentos en los que estás perdido. Hubo momentos que yo no entendía mi propia contradicción, que me gustase algo tan estético, tan externo como la peluquería, Ujú. y yo a la vez, cómo podía yo plantearle a alguien y hablarle a alguien desconocido para ponerlo bello o bella, ¿no? Entonces era como una contradicción constante interna mía entre mis miedos de valoración, de mi falta de valoración. Poco a poco, gracias a mi oficio, Ujú. también me ayudó mucho porque la gente me valoraba en mi trabajo. Ujú. Entonces eso también ayuda, o sea, a veces también hay que mirarlo desde el otro punto de vista, porque a veces Ujú. nos quedamos en la falta de confianza de mis padres no confían en mí. Si luego lo miras con perspectiva, dices, mira, yo quería ser artista o quería ser médico y lo he logrado a pesar de, pues eso ya es un sello de una gran valoración y autoestima, aunque en aquel momento no lo estés Porque viendo es así. importante que entendamos que la experiencia que vivimos es la experiencia que tenemos que vivir para llegar al punto en el que tenemos que llegar. Entonces, de repente, si tú tienes que aprender a valorarte, tienes que aprender a quererte, vas a vivir experiencias en que desde fuera no te quieren y no te valoren para darte cuenta que el verdadero valor te lo tienes que dar tú y que es Exactamente, a través de la acción, de superar tus miedos, de enfrentarlos y de conseguir no grandes cosas, sino simplemente enfrentar tus miedos, sean cuales sean. Entonces, el momento que tú enfrentas un miedo y nadie te dice que te tires a una piscina llena de cocodrilos, sino que vayas poco a poco, o sea, tienes miedo al agua, tienes miedo a nadar, pues empiezas a meter los pies, ¿no? Entonces, que vayas recorriendo ese camino con amor, quizás acompañándote de otras personas, pero ir recorriendo el exactamente. camino. Sí, sí, sí. Nadie sube al Everest de un día para otro, no, necesitas diferentes etapas, necesitas Exactamente, exactamente. prepararte. Contemos al final nuestra historia, ayuda a otras personas a entender realmente cómo son los procesos, que es un camino que recorremos siempre de valoración y que sigue aumentando, es decir, que seguimos recorriendo tiempos y espacios para pues querernos cada vez más, porque al final la confianza y la autoestima, ¿qué es? Es quererte y es valorarte en su justa medida, ni por abajo ni por arriba, sino en su... Exactamente, porque luego está la falsa autoestima, que es cuando una persona se impone a otras personas diciendo que es la mejor o el mejor.
puede ser el padre o la madre también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que las bases, que esto es otra cosa también importante, ¿no? Las bases donde tú te crías, ¿no? Lo que es mamá y papá, ahí también hacen mucho balance para que tú puedas ser quien tienes que ser. Puedes tener una madre que tenga una autoestima muy baja y tú te disfraces de fuerte y a lo mejor tú también tienes esa herida. Ser honesto con uno mismo, ¿no? El intentar escucharse. No nos escuchamos, escuchamos más a los demás que a nosotros mismos. Sí, y darnos cuenta que al final lo que te sirve es ver el otro, ¿no? O sea, ves al otro y lo amas o lo juzgas. Entonces, si lo juzgas, mira a ver porque te está reflejando algo tuyo interno. Una de las cosas importantes cuando te dedicas a las terapias, ya no como terapeuta, sino para ayudar a los demás, lo primero, a menos en Reiki, es deja de juzgar. Creo que Mm. primero es darnos cuenta, creo que es muy importante el darnos cuenta de que estamos juzgando. O sea, Bueno, claro. vamos a ir a ese matiz, ¿no? Porque creo Sí, que sí, la mente, en esa idea de separación, siempre va a juzgar el otro para mantenerse en su verdad y mantenerse en su mapa mental, ¿no? Entonces, decir, es un trabajo de entrenamiento, de darte cuenta, de entrar en el espacio del corazón y del amor y a medida que estás ahí, cada vez juzgas menos. Pero creo que empezando por la base de darnos cuenta de que juzgamos. Es decir, que esa idea, ese comentario que tú haces es un juicio, no es objetivo, que está marcando cómo ves tú el mundo y que estás diciendo que eso que ves el mundo o no debería de ser así o debería de ser diferente. Entonces, empezando por ahí, de por, estamos por juzgando. eso es tan importante la palabra, la forma de comunicarnos. Por eso es tan importante cuando tenemos algún problema de confianza o de autoestima, es meditación. Sí. Entrar en nosotros, escuchar ese silencio tan incómodo Mm, que habla mucho de nosotros. Nos puede ayudar mucho, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Al espejo, ¿no? Lo que es el efecto espejo, que si hay algo que te está molestando de la persona que tienes delante, sea tu madre, tu padre, tu pareja, tu hermano o el trabajo, un jefe, métete dentro, medita, escucha el silencio y estoy seguro que acabarás escuchando, eso sí, con la práctica, no de un día para otro. No quieras, lo que hemos dicho, no quieras subir el Everest en media hora porque no se puede. Hay que tener una preparación física primero y luego el campo base un tiempo y luego, ¿sabes? O sea, todo requiere su tiempo, y es ¿no? un No es momento. inmediato. Otra de las cosas importantes es también saber dónde reside el autoestima y la confianza. Una de ellas es el tercer chakra. Está ubicado el chakra, el tercer Está, chakra, las personas está- que sepan. está ubicado entre el ombligo y el plexo solar. Y justo es donde está el hígado, el páncreas, el estómago, el bazo, y no sé si me dejo algún órgano más. Es lo que digerimos, lo que filtramos, también la confianza que está en el quinto chakra, que es lo que hablamos. Lo que hablamos, lo que decimos. Entonces, según lo que te hablen y tú cómo lo recibas, lo digerirás, lo filtrarás de una manera sana o no. No solamente conocernos de ese mapa mental, sino también cómo funciona nuestra parte física, ¿no? Porque nuestra parte física nos puede dar información de cómo estamos energéticamente, ¿no? De cómo resolvemos, de sobre todo es eso, de esa mirada, porque cuando te das cuenta, estoy mirando desde este lugar, tienes una digestión pesada, ¿no? Hoy justamente tengo una digestión pesada. Bueno, ¿qué te está costando digerir? ¿En qué Que a lo contexto? mejor no es nada externo, es interno, normalmente es interno, ¿eh? O simplemente es algo que tú le estás dando vuelta a la cabeza, una inquietud que tienes o que has escuchado un comentario. Vi una niña como si me estuviera doliendo a mí. Fue algo como muy, muy extraño, ¿no? Entonces, eso puede ser el detonador, lo que está afuera, es lo que habita en ti. Yo creo que conecté un poco con mi niña, ¿no? La niña triste. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Pues tengo que escucharlo, entrar en esa meditación que tú dices, en ese silencio y decir, bueno, siento esa tristeza, he conectado con esa tristeza, esa imagen
me ha reflejado tristeza. Digo, pues simplemente siento esa tristeza, ¿no? Y me doy Sí. permiso a ese momento de entrar en esa tristeza y ya está, sin entrar a lucubrar, ni, no, es que tengo que hacer cosas para estar feliz o para estar bien o mirar para otro No, lado. porque a lo mejor igual es simplemente un pequeño recuerdo de algo alguna pequeña herida que a lo mejor aún tienes por sanar, pero es simplemente eso, que lo veas, ¿no? No, no quedarte, como siempre yo digo, colgada con, ay, pues ahora esta tristeza será tal, no sé qué, digo, tristeza o cualquier cosa, ¿no? Porque ahí también es falta de confianza. Si te metes, te enroscas, Mm. ya es como que tienes la falta de confianza de que no tienes la respuesta y la respuesta la tienes tú. Claro, y muchas veces es simplemente respirar eso Ujú. y ahondar en ello, en ese silencio, en esa meditación y simplemente respirarlo. Y quizás después de esa respiración, que no estás como tú dices en el plano mental, sino que estás desde el cuerpo, estás desde esa verdad que estás sintiendo en este momento, pues aparezcan respuestas o simplemente necesitabas expresar esa tristeza o ser consciente de esa tristeza y ya. Ya está, ya está. O sea, no, no enroscarse demasiado, porque a veces, a mí al menos, yo es lo que hago. O sea, a mí a veces me vienen, lo que tú te pasa a ti también, a mí me ha pasado, escuchar algo y venirme un recuerdo y vivirlo. Lo voy a vivir, lo vivo, ¿no? Lo vivo, lo vivencio. A lo mejor es pues una decepción que tuve, cualquier emoción, porque el tercer chakra están todas las emociones. Yo lo comparo un poco con la tecnología, que está la batería a 40 y ese recuerdo te ayuda a recuperar esa energía a llegar a 100. Es como una descarga de energética, ¿vale? Es como, ¡pum! Y ya está. Porque a veces también la gente se queda colgada en una cosa de la infancia, algún recuerdo que no ayuda a avanzar para acabar confiando o teniendo autoestima. Porque si yo estoy en el victimismo, no puedo tomar esa confianza ahí en mí porque lo estoy dejando fuera, porque mira lo que me hicieron, mira lo que me pasó. Entonces, estás inhabilitando tu campo de acción, tu capacidad de trascenderlo, de entender qué te pasó o sea, porque precisamente aquello que te pasó es algo, tu herida es aquello que tú vienes a trascender, a sanar, quizás enseñar a otros o quizás a vivirlo y ya está. Y desde aquí, desde ahora, puedes reescribir tu historia. El pasado no lo puedes cambiar, pero sí la emoción, el entender y el comprender que detrás de todo hay un acto de amor, pero claro, entendemos como estamos en lo bueno, en lo correcto, en tal, y entonces ahí nos confundimos, ¿no? ¿No? Más allá de qué te ha enseñado esto, superar esto que te ha enseñado. Jo, pues me he dado cuenta de que soy capaz de sobrellevar esto, de sortearlo, de saber poner límites, de saber decir que no. Me ha enseñado a cuidarme, a respetar mis tiempos. Es que eso. Ahí está. En ese punto es donde tenemos que llegar. Si tú tienes una herida muy profunda, es más difícil, ¿vale? Porque no es tan fácil, ¿vale? No es tan, cierro los ojos y medito y ya está. No, es un proceso mucho más largo. Una de las cosas muy importantes también cuando pasan estas cosas es perdonarte a ti por haber vivido todas estas cosas y a lo mejor pues no haber podido salir de esa vivencia. Perdón es muy importante, el perdonarte de algunas cosas que has hecho. Por fases, ¿no? Primero, que es un proceso de ir abriendo la puerta, porque como tú decías, yo cerré, bloqueé todo porque no quería ver, entonces empiezas a abrir, empiezas a ver ese miedo, empieza a abrirse ese dolor que estaba guardado ahí para protegerte de lo que viviste, entonces lo vas abriendo y poco a poco vas adquiriendo, o sea, vale, puedo sostener esto, puedo verlo, ver lo que me hicieron otros y al principio siempre como vas a focalizar fuera, cuando dices, bueno, esto no me sana porque hacia afuera no me sana nada, me tengo que sanar yo. Y entonces cuando tú empiezas a mirar dentro aquello que podía haber hecho y no hice, ¿no? Ese sentimiento de culpa, decir, bueno, tú tenías las herramientas que tenías, todo aquello que vivimos, las estrategias que establecimos son estrategias de supervivencia, o sea, yo es que lo veo, una lagartija cuando se ve amanecer o huye o se queda quieta que hace que está muerta, ¿no?
son estrategias de supervivencia. Entonces, primero entender que tú estableciste una estrategia de supervivencia que fue la que en ese momento consideraste que era la más adecuada para sobrevivir. Yendo más adelante, al final dices, vale, pues yo perdono a estas personas y me perdono a mí misma. Y yendo más allá, es como decir, entender que no hay nada que perdonar, porque al final todo eso fue lo que me ha llevado a ser la persona que soy en este momento, si me tomo a mí, si me tomo a mí, me habito a mí y digo, es que esto me ha llevado a este momento y a liberarme también de todas esas cargas y de todos esos pesos. Exactamente, exactamente. Eso es la clave. Cuando llegas a ese punto de observación, eso ya te ayuda a sanar completamente las heridas. Te vuelves como independiente de la vivencia Ujú. que has vivido. Ya estás como fuera. Y Claro, entonces tienes tienes. el recuerdo, pero no el vínculo emocional o la identidad con ese personaje, sino diciendo yo ya soy otra persona, estoy. Exactamente. Es como crearte tu propia personalidad, no ese personaje que vivió esa situación. El personaje vivió eso y yo en este trabajo, gracias a esta experiencia, yo he hecho mi propio proceso de autoconocimiento, de liberarme, liberar mi cuerpo, liberar mi memoria de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, y entonces me he desapegado, ¿no? Como tú dices, me he desapegado de todo esto y ahora parte de mí, de ese personaje, se ha deshecho y soy más yo quien soy en esencia. Ya yéndonos un poco más allá de esta existencia y venimos con muchas cosas de atrás también. Vienes a veces con vivencias de esta existencia muy importantes, muy fuertes, pero son cosas que hemos venido precisamente a liberar y a trabajar para poder sanar todas estas heridas que podíamos tener. Y a nivel astrológico hay un asteroide que se llama Quirón, que supongo que te sonará. El maestro herido. Exactamente. Y entonces es muy interesante cuando abres una carta natal y ves donde yo os explico mi ejemplo. Yo tengo Quirón en Aries, que es tú también, claro, porque somos de la misma generación, representa la herida. Pero la herida puede ser, como hemos dicho, víctima o sanador. O sea, puedes quedarte toda la vida como víctima y no sanar, que no es el caso porque Quirón estudió y hizo todo lo posible para sanar esa herida que tenía, que nunca la sanó, pero supo vivir con esa herida, ¿vale? Es importante decir que la herida nunca se cura. Exactamente, ahí Que no se cure esa herida es como estarnos alerta y conscientes de que la vida no es ese mundos de yuppie que nos han vendido, sino que venimos aquí a experimentar, a trascender esas heridas, a trascender esos dolores. Vas a recorrer un camino de sanar una herida y cuando ya ese camino lo has recorrido, va a aparecer otra herida. de otra forma, con otro disfraz, el decorado cambia, pero el de esto es el mismo. Entonces es muy curioso por lo que te decía, ¿no? Aries el yo soy, ¿no? Y es la herida que tenemos nosotras de y además yo la tengo en la casa 9, o sea, filosofía de vida, Tengo eh, la cosa 5 bueno, la creatividad, en tu caso es de la creatividad y el corazón. y el corazón, sí. El corazón. Entonces son unas heridas que ya las tenemos ya que bajan de cuando tú has nacido ya, Ujú, ¿vale? Ya las llevas tú. Entonces ya sabes que tu plan de vida va a ser, siempre va a haber como ese trabajo, ¿no? ujú. Claro, cuando lo estás viviendo no te das cuenta, ¿no? Pero gracias a la búsqueda, porque normalmente cuando a alguien le pasa esto, al final acaba buscando una manera de sanar, ¿no? Porque eso es la manera de empezar a sanar, buscando el remedio, ¿no? Buscando, yo quiero quererme más, yo quiero que la gente no me haga bullying. Lo que tenemos que entender es que desde una zona cómoda no vamos a cambiar nada, que Mm. realmente cuando hay un límite, cuando hay un obstáculo, cuando hay un dolor, es cuando de repente decimos, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces
Y es curioso, ¿no? Cuando hablamos de búsqueda, pero cuando tú declaras a quiero ocuparme de esto, quiero ocuparme de este dolor, como decías tú, vienen las herramientas, como a ti te vino el Reiki, a mí me vino el coaching y otras herramientas, ¿no? Entonces es porque tú haces una declaración, ¿no? Un acto psicomágico, igual que cierras puertas, puedes abrir otras. Y entonces dicen, bueno, me abro, quiero curar mi herida. ¿No? Entonces, como cuando tú haces esa declaración de, vale, asumo mi responsabilidad, asumo mi protagonismo, quiero ser responsable de mi vida y entonces quiero curar esta herida. Y entonces aparecen los maestros, aparecen las personas, aparecen las herramientas para realmente que eso sea posible. Es de la única manera que funciona. En el momento que tú dices, quiero esto, que puede ser en momentos muy honestos, o sea, porque estás fatal, 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 pero bueno, ahí es donde erradica la sanación. Cuando estás en lo peor, es cuando dices, hasta aquí. Yo digo, la capacidad de resistencia del ser humano, de llevar cargas y cargas ahí, por preservar la identidad, ¿no? De quien no eres y luchando porque tengo que hacerlo, tengo que conseguirlo porque yo puedo y claro, es algo que desde ahí no se puede hacer, ¿no? Entonces de ahí vas mermando tu confianza, tu seguridad y empiezas a controlarte a ti, a controlar a los demás, porque claro, desde ahí no es posible. Cuando estás en ese punto es cuando estás en la falsa autoestima. Control, el que parece que todo lo tienes controlado, todo lo manejas, todo perfecto, todo pum, pum. Mm, La vida es mucho más sabia, la conciencia es mucho más sabia. Entonces, por mucho que nosotros intentemos controlar, que por mucho que queramos, siempre coge y te pone una circunstancia, ¿no? Y claro, tener en cuenta que, claro, que podemos navegar, ¿no? En el tema de sentimientos, de emociones, pero claro, si eso lo almacenamos y lo almacenamos tiempo y tiempo y tiempo, al final baja la densidad del cuerpo y entonces empiezan a aparecer los síntomas. síntomas, exactamente. Ya en el momento que aparecen los síntomas en el cuerpo físico, es porque ya tu alma ya no puede más, diciendo, mira por dónde vas. No No escucha. escuchamos a nuestro cuerpo, no escuchamos a nuestro sentir, no escuchamos a nuestro alma, que al final es un entrenamiento, decir, meditar qué quiero, qué necesito, qué es bueno para mí, porque claro, no es lo que la sociedad te ha dicho, ¿no? Si realmente te ha dicho, no, tienes que ir por aquí y tú vas por ahí y dices, ¿y por qué no soy feliz? Y entonces ahí también la confianza de decir, joder, si he hecho yo todo y tal, no sé qué, tengo que hacerlo mejor, tengo que tener más, tengo que superarme y sigue sin ser por ahí, porque parte por escucharte, ver cuáles son tus necesidades reales y seguirlas, porque ahí está la clave. Tercer chakra representa lo que es la tribu. O sea, tú cuando te presentan en la sociedad sería el tercer chakra. O sea, cuando tus padres te presentan, te hacen la comunión, ¿no? Vamos a decir, o una fiesta, es igual. En cuanto te presentan, no es tu personaje, es el personaje de una familia de médicos o una familia de abogados, ¿no? Y el hijo es artista, le sale la vena artística y no le dejan ser cantante o pintor y tiene que ser médico, porque el padre era médico o abogado. Es una herida muy, muy tremenda Tremenda, porque claro, va minando tu conciencia. ¿Cuánta gente ha estudiado una carrera porque querían y cuando acabo dice, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero? que yo quería, exactamente. Yo, en relación con lo que decíamos, yo tengo a Quirón, en Aries, en casa 5 entonces yo me acuerdo que por las noches decía, me voy a la cama, y mi madre, ¿estás segura que te vas a la cama? Sí, 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 y yo debajo tenía un cuaderno con pinturas para pintar, que luego yo en su día estudié diseño gráfico, sí me ha pasado con el libro, lo he escrito fuera de mi contexto familiar, no donde yo vivía, o sea, yo me he ido fuera y he escrito el libro, que es la parte creativa, siempre fue fuera, ¿no? Como que esa parte de creatividad que sí es reconocida, pero hay como un programa de decir, no puedes ser creativa. Yo lo tengo en la casa 9 que es la de las creencias. Ya, yo me he topado con mi padre, ¿vale? Mi padre no cree en nada de lo que yo creo. Gracias a él soy quien soy. Claro. Porque si él, Muro, claro, te pone el muro. él me ponía el muro, él siempre me decía, aquí se dice, hay un dicho en catalán que es sumiatruteas, que es soñadora de tortillas. Era soñadora, ¿vale? Para traducirlo en castellano, ¿no? Era.
es una chica que es soñadora, ¿no? O sea, no niña, soñadora, ¿no? Ujú, Y porque yo también tengo mi lado creativo, porque yo soy ascendente Leo, entonces tengo bastante cosas en casa 5, ¿vale? Y entonces, claro, siempre la lucha que tenía con mi padre era, yo necesitaba la valoración de él, ¿vale? Y yo tuve que crear mi personalidad, o sea, yo tuve que decidir, yo soy así. mm, mm, Yo soy, yo creo en las filosofías orientales, no soy dogmática, pero sí que tengo estas creencias. Digo siempre lo de gracias para que la gente se dé cuenta que a veces dice, he tenido un padre malo, por no decir palabrotas, una madre que no me ha querido, que no ha sido cariñosa conmigo, tal. Todos estos personajes, como si fuera una obra de teatro, ujú. nos han venido bien para precisamente para trabajar la autoestima y la valoración en nosotros mismos. Totalmente, totalmente, porque al final te das cuenta, o sea, son ese espejo de esa parte, de esa densidad que están desde el miedo, por sus programas y tus condicionamientos, entonces te ayudan a ti a decir, esto no, yo no quiero vivir desde aquí. Claro, Ujú. también ahí puede haber como un conflicto porque al final dices, si no repito, si yo vivo desde otro lugar, estoy como fallando al clan y Claro. también tiene que haber ese proceso, ¿no? De confianza, de autoestima, de elegirte a ti y de decir, yo voy a coger aquello, ¿no? Que esto mucho en constelaciones, voy a coger aquello que realmente me nutre y voy a hacer aquello que estas personas no pudieron hacer, que es quererse, que es elegirse, que es respetarse, ¿no? Entonces, creo que es importante muchas veces de mirar ese espejo como un espejo donde ver, donde aprender y donde soltar y liberarte también de todos esos patrones. Lo explico desde mi experiencia, porque es la manera que también la persona que esté pasando por este proceso pues lo entienda, ¿no? Yo tuve muchas crisis, claro, porque yo quería que mi padre me valorara, ¿no? Y yo no quería, lo que tú has dicho, fallar, ¿no? El clan y todo esto. Pero también hay que tener en cuenta desde el perfil que hemos hablado antes del silencio y de lo que te hace feliz y lo que siente tu cuerpo, el estómago. Yo me sentía feliz y bien, empoderada, cuando yo cogí y me monté mi primer negocio a los 19 años. No sentí, yo me acuerdo de la noche antes, eso lo tengo, de irme a dormir y al día siguiente iba a inaugurar la tienda. Yo tenía 19 años y de profesión tenía 2 años, o sea que mucha profesión no tenía, ¿vale? Ahora me río yo de la profesión que yo tenía entonces, ¿vale? Yo no tenía miedo en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba escuchando ya no el corazón, que también, sino mi estómago, mis tripas. Quiero hacer, hacia dónde quiera. Y fíjate que me ha venido todo el rato, cuando has dicho el estómago, has dicho el chakra 3 me viene todo el rato el cordón umbilical, ¿no? Qué importante de romper el cordón umbilical, porque claro, si no cortas ese cordón umbilical desde el amor, desde la Sí, conciencia, desde totalmente. decirte tú, claro, siempre hay ese hilo, ¿no? Con papá y mamá, fundamentalmente con mamá, pero también con papá en el tema del reconocimiento, que yo ahí lo veo de yo antes hacía un montón iba a correr, ¿no? Corría todo y hacía un montón de pruebas, hacía ultramaratones de 100 kilómetros y tal. Y claro, yo veía la cara de mi padre cuando yo llegaba a meta y claro, era la persona más feliz del mundo, ¿no? Y entonces yo ya hacía otra y hacía otra. Y me acuerdo una vez, en un momento de, pues, de crisis personal, yo me había separado y me fui a hacer una cuarentena y pues eso, totalmente incomunicada de mi entorno familiar y la hice cruzando la Transpirenaica, que no, la podía haber hecho en una playa, leyendo un libro, no, me cruzo los Pirineos de lado a lado y tal. Y me acuerdo que estaba llegando veía a Cap de Creus allí, desde Ondarribia hasta Cap de Creus, todo por los Pirineos, y veo ahí Cap de Creus ahí, y de repente me di cuenta y digo, ¿para qué hago yo todo esto? Y digo, estoy buscando el reconocimiento de mi padre. Entonces me di cuenta que yo, todas esas carreras, todo lo que hacía, lo hacía porque buscaba su aprobación. Entonces cuando volví, colgué las zapatillas, le dije, me quito del club. Ahora mismo lo estoy haciendo desde un lugar que no es desde Mm.
yo lo quiero hacer, no estoy disfrutando. O sea, estoy Claro, buscando reconocimiento, claro. estoy buscando amor y yo, pero si no me estoy respetando, Pero en el momento que tú te diste cuenta de eso, es cuando tú lo sanaste, esa falta de reconocimiento de tu padre, porque yo también lo viví con mi padre en un momento dado. Mi padre nunca me... Hablamos de la figura paterna, que puede ser materna, puede ser cualquiera, ¿eh? No nos de esto. Pero en este caso, pues da la casualidad de que era también mi padre. Yo en el momento que no, él nunca me dijo qué bien lo has hecho, porque claro, superé la prueba, trabajé 11 años en ese local y me cogí un local más grande, pero en realidad era todo para contentarlo a él. Que puedo, ves que puedo, no soy soñadora, pero al final consigo mis metas, ¿no? Y cuando una vecina me dijo, no sabes tu padre cómo está de orgulloso de ti, va por el barrio y fue a escuchar esas palabras y dije, vale, hago las paces con mi padre. Ya jamás hemos tenido un enfrentamiento. Es más, cuando él ha visto que yo me podía equivocar en algún paso que damos, porque los hijos no somos perfectos, como los padres tampoco lo son. Entonces, en ese momento ya no hubo esa necesidad. pero es que es como el cordón umbilical se rompe, ¿no? Porque es como yo sigo necesitando de papá y entonces estoy enganchada ahí. En el momento que me doy cuenta diciendo, ya soy un par, ya nos vemos, ya estamos al mismo nivel, yo ya he cogido ahí y me veo, porque claro, ya no se trata de él, porque él te estaba reconociendo, no a ti quizás directamente, pero él ya se estaba reconociendo, eras tú desde la niña desde esa búsqueda. Entonces, cuando ya estamos aquí, entonces es como ese cordón se rompe y entonces ahí nos liberamos de esa necesidad de que los demás nos reconozcan, nos Y validen. claro, porque no representa solo él, sino que también representa todo lo demás. Yo a raíz de ahí, en el momento que me sentí valorada, ya no me sentí valorada solo por él, sino que yo ya me sentía valorada, porque yo ya había hecho mi recorrido personal, o sea, era paralelo a lo que él podía darme, pero yo ya había hecho mi recorrido, porque yo ya llevaba unos 14 o 15 años que yo había hecho mi profesión y ya tenía un reconocimiento también social. Yo desde mi manera interna sigo con esa lucha y esa búsqueda de reconocimiento del otro y no veo mis logros, no veo mi valor, no veo mi reconocimiento porque estoy buscando en la mirada del otro en vez de buscar y ver yo, o sea, de reconocer yo mi propia mirada, de reconocer mis propios logros, ¿no? Estoy esperando que el otro me vea y la cuestión es que no me estoy viendo yo. Exactamente, ahí está. Sí, sí, porque eso yo lo vi después, o sea, en ese momento mi lucha era frente a mi padre, ¿no? Era, pedí un crédito, ¿no? Con 19 años. Tenía 5 años para pagarlo, lo pagué en 4. O sea, eran retos que yo misma me marcaba. O sea, Ujú. que de alguna manera ya tenía autoestima y valoración propia, amor propio por mí. Que utilizaba como de excusa a él, ¿no? Digamos, para ir avanzando, tirando hacia adelante. Esos límites me permiten ir creciendo yo misma. Entonces, cuando ya me doy cuenta que dice, no, 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 es que no está fuera, está en mí, entonces ya está, ya no necesitas ser referentes, te empiezas a escuchar a ti y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? Pues este es mi propio reto, pero ya no hay lucha. Ya esa energía que tenías de lucha y de búsqueda de reconocimiento, la coges para seguir construyendo y seguir creando. En paz y libre, teniendo paz interna y libre. De decir, bueno, yo ahora, aunque me pueda equivocar, porque nos podemos equivocar, yo sigo avanzando y sigo haciendo los siguientes pasos. Estamos hablando de reconocimiento, pero que es lo mismo que la valoración. Hay gente que a veces está toda la vida pidiendo esa valoración. Si yo, por ejemplo, aunque hubiera escuchado esto, si yo no hubiera estado preparada, No lo hubieras visto. lo siguiente hubiera sido una pareja, por ejemplo. Lo hubiera dejado, lo hubiera roto con él y hubiera dicho, es que nunca me ha reconocido
buena esposa. Hay veces que, aunque te estén llegando inputs y mensajes, no estás preparado, no los vas a escuchar. No hay más claro que no quiere ver. Hay veces que recibes la información, pero no es el momento. Pero van como esas semillitas calando y entonces ya Exactamente. va, ya, hasta que llega un momento en que lo ves y entonces entiendes el puzzle y dices, ¡guau! Claro, o sea, ha sido esto, y de repente lo ves. Y también es importante en este proceso de valoración, de autoestima y de confianza, en ese proceso del padre y de la madre, de la energía femenina y de la energía masculina, de nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, con sus propios condicionamientos, y que realmente cuando nosotros nos habitamos a nosotros y a nosotras y cogemos a nuestra parte masculina, femenina, y nos cuidamos a nosotras, desde ahí, vale, tenías un padre X, vale, coge aquello que sí, no te focalices solo en lo que hizo mal, sino aquello que sí que tiene o aquello que te enseñó o te mostró de cómo hacerlas, no era cariñoso, pues ahora dices, bueno, pues yo quiero ser una madre o un padre cariñoso, o quiero ser cariñosa conmigo, entonces te está mostrando, tú sanas con tu padre, con tu madre, con la energía masculina, energía femenina, porque al final es eso, porque son conflictos que tienes con cada una de las dos energías o con la energía desbalanceada, o sea, porque al final es eso, tú tienes un referente de energía masculina X, pero es que esa no es la energía masculina equilibrada o la energía femenina lo mismo. Entonces, al final todo el trabajo es para equilibrarte en ti esas dos energías y que en vez de que estén en lucha, las tengas disponibles para poder accionar, ¿no? Con ese chakra 3 y poder avanzar y poder construir. Tenemos que conseguir ese bebé, ¿vale? Que eres tú, ese bebé que se acaba haciendo un cuerpo grande, conseguir ser su madre y ser su padre. Ahí es cuando llega la madurez emocional, cuando tú ya puedes lograr ser tu madre y tu padre y tener la madurez emocional suficiente, porque entonces el tercer chakra, o sea, tus emociones están en equilibrio, siempre balanceando entre arriba y abajo, porque nunca estamos así, ¿vale? Pero sí que cuando consigues ser tu madre y tu padre, no las figuras externas, sino ahí es donde ya tú puedes perdonar a tus padres, a los personajes, y agradecer el trabajo que han hecho, porque gracias a ese trabajo, el que sea, eres quien eres, porque tú te has hecho tu madre y te has fabricado tu padre, femenina y masculina, ¿no? Una persona súper positiva. ¿Quién me ha enseñado a ser una persona positiva? Digo, mi madre, que no lo es. Sí, Era sí, como esa necesidad de compensar, ¿no? polaridades, ¿no? El efecto polaridad. Claro, claro, sí, sí. Yo me acuerdo cuando yo me separé, pues puse a la venta el piso y mi madre me decía, no, no lo vas a vender. Y yo, sí, 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 ya está vendido, sí, ya está vendido. Lo que pasa es que el comprador todavía no lo sabe. Y solo una persona lo vio y fue la persona que lo compró, ¿eh? Porque además nosotros lo queríamos vender con muebles, o sea, eso sí que era llave en mano, o sea, que entrabas, porque además el piso estaba muy bien. Yo le agradecía a mi madre cada vez que me decía, no lo vas a vender. Y yo como que afianzaba eso en la energía y decía, sí, ya está vendido, sí, ya está vendido. Y efectivamente lo vendimos al precio que queríamos, ya está vendido. Que ya está vendido, hombre, que ya está vendido. Existe otra polaridad, existe otra posibilidad. ¿Por qué me voy a cerrar a una si existe la otra, no? La otra. Cuando me tengo que enfrentar a algún reto o alguna cosa, hago ver como que mi padre ya no está y mi madre tampoco, ¿no? Entonces digo, ¿qué harían ellos en este lugar, ¿no? ¿Qué es lo que harían? O qué consejo me darían. Entonces, oigo a mi padre, figurita de uno que me dice una cosa y luego la otra. Y ahí es donde tú tienes que tener tu sabiduría interior y decir, vale, coger lo mejor de cada casa también te va a ayudar a ti, porque son sabidurías y conocimientos que tienen ellos también. Es que lo que has dicho al principio, escuchar. 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 Porque mi madre, ella en sí no es consciente de su conexión, por su numerología la tiene completamente cerrada. Entonces, cuando ella dice algo, digo, ya está. O sea, me dice, uy, uy, he soñado unas tonterías. Digo, cuéntame, cuéntame. Y yo siempre muestro como un mogollón de curiosidad. Los que dicen que no creen son los que tienen más talento.
Tenemos que escuchar bien el contexto, tenemos que cómo hacemos la pregunta, la respuesta, la emoción desde dónde está la otra persona, pero siempre escucha, escucha, porque nosotros no sabemos, cuando escuchamos al corazón, cuando escuchamos a la conciencia, a la divinidad, al campo, a lo que cada uno con lo que se relacione, y está ahí, ¿no? Al final todo nos está enseñando, todo nos está mostrando. Entonces, aprender a escuchar eso, a dejarnos guiar por eso y seguir ese camino, porque ahí reforzamos esa confianza, ¿no? En nosotros, en nosotras mismas, en esa escucha, en nuestro propio gurú, ¿no? Tantos, con tantos gurús que hay fuera. No, no, si tienes que escuchar a tu propio gurú, a ti. ¿Tú qué vas a elegir? ¿El camino de los demás? No, tienes que elegir tu propio camino, el camino que está marcado para ti, el que tú eres, y ahí tienes que hacer ese ejercicio de escucha, porque nada te va a nutrir más, nada te va a hacer más feliz, nada va a tener más confianza en ti misma, en ti mismo, de me escuché y lo seguí, y eso te va a dar confianza, ¿no? En ti misma, en tu camino, no porque lo que quieran los demás, ni lo que esperen los demás, porque al final eso es como pedalear en vacío. Entonces, no, tienes que seguir tu camino, escuchar tu camino y construir tu propio camino. Y eso es lo que realmente te va a hacer que tu confianza, tu autoestima y tu seguridad sean plenas. El escuchar tu corazón en resonancia con tu alma te va a ayudar a liberar esa herida. La herida está ahí, no la vas a poder Quitar. No va a quitar. No, ningún gurú, ningún maestro, yo soy maestra de Reiki, doy sesiones de Reiki, yo ayudo. Cuando me planteaste la conversación dije, ¿de qué podemos hablar? Y yo hice como una estadística de la gente que me viene, ¿no? Como pacientes y la mayoría de gente, pues al final, escondido debajo de muchas capas, está la autoestima, ¿vale? Y por eso dije, la falta de autoestima. Entonces, por eso dije, vamos a hablar de esto, por esto, porque es un tema que se esconde con muchos disfraces, pero al final está ahí. descubrir quién eres y seguirte, porque al final estás en el personaje y en el personaje tú sientes que algo falla, tú sientes que no eres tú, que no te estás viviendo, que no te estás sintiendo, que no te estás disfrutando. Entonces, claro, algo falla, como decías tú antes. Entonces, claro, tú empiezas a ver y decir, claro, es que yo tengo este talento, tengo de canalización, de divinidad que no estoy escuchando. Otra persona no, es que estoy desarrollando mi faceta de abogado y resulta que yo lo que quiero es ser fotógrafo. Mi sobrina tuvo una crisis de jovencita, una crisis personal, y no sabía qué estudiar. Y yo no hacía más que decirle lo que te haga feliz. En ningún momento le dije, estudia informática, que tendrás futuro, redes sociales, cosas que te pueden dar dinero, que te dan una seguridad. Mi único consejo que le he dado, ser feliz. Ya, ¿Y ella qué hizo? Pues estuvo un tiempo un poco perdida y al final acabó estudiando fotografía porque es creativa. claro. Tiene una parte creativa muy fuerte. Ahora está trabajando en otra cosa, pues bueno, porque necesita cumplir con su personaje Ya. de vida, de, pues que ahora está con una pareja, tener una casa, bueno, todas estas cosas que la Matrix, ¿no? Te obliga un poco. Que hay una parte de nosotros y nosotras, de nuestras creencias, de nuestro sistema de programación, que nos está limitando a ser quien realmente somos y que, porque nos está frenando, ¿no? Nos está frenando y diciendo, no, no, tú tienes que ser esto, ¿cómo voy a ser fotógrafa? ¿Cómo me voy a ganar la vida de ello? ¿No? Porque no. Entonces, hay muchas veces que o no lo intentamos con esa valentía y esa desnudez porque hay un sistema de creencias ahí. Pero forma Exacto. parte de la experiencia de cada uno y de cada una. Entonces, como no sabemos, al final las personas, ¿no?, que estamos acompañando, lo que hacemos es mostrar de espejo para que la persona se vea y que tome las decisiones, que dé pequeños pasos, ¿no? Porque ya cuando tú avanzas, ya te sientes de otra manera, ¿no? Recuperar tu conexión contigo, básicamente. Recuperar porque lo que hablábamos, ¿no? Puede ser desde lo que hemos hablado de la familia, pero también puede ser pues que tú estés bien, que hayas tenido una familia 10, ¿no? Que tu madre te haya dado amor, que tu padre te haya cuidado, te haya protegido, o sea, haya hecho el papel cada uno, vamos a decir, adecuadamente, tú estés bien,
pero hayas caído en una relación tóxica, ¿vale? Y esto te haya bajado la autoestima a nivel físico, a nivel emocional. Que a lo mejor necesitabas pasar por esa prueba para amarte realmente, porque a lo mejor has estado entre algodones y no te has dado cuenta de que no te amabas. ¿Y por qué me dedico a las terapias? Porque me encanta ver el cambio que hacen las personas, que a veces no son grandes cambios, pero a veces ni se dan cuenta. Yo les hago ver que se den cuenta Ya. del cambio que han hecho desde que he empezado a hacer terapia. ¿Te acuerdas cuando entraste el primer día que hablabas y decías esto? Y ahora mira lo que dices. Claro, como me identifico con el personaje, aunque haya cambiado cosas, no me doy cuenta. Y muchas veces el exterior me refleja lo que quiere ver, porque tú no quieres que tú tampoco cambies. El año pasado me pasó, sobre todo cuando volví de la India, que estuve un mes en la India y cuando volví de repente era como, ¿qué ha pasado aquí? Estoy en otro planeta, en otra línea temporal. O sea, yo me sentía descolocada. Otra línea de tiempo. Antes hablábamos de nivel de conciencia. Yo ahora esa palabra ya no la utilizo. Yo más bien pienso que vamos como cambiando de líneas de tiempo a medida que vas evolucionando, ¿no? O sea, yo ahora volverme a reencontrar conmigo, yo, la de hace 30 40 años, sería un shock porque diría, pero ¿quién es esta? ¿Sabes? Por la evolución que has hecho. Hablarse con mucho cariño, que no lo hacemos. Mira, cuando estuvimos hablando de hablar de la autoestima, entonces la Luisa Hay ha sido una gran mentora para, al menos para nuestra generación y la anterior, la de mi maestra. Mi maestra de Reiki era teacher, era maestra de Luisa Hay, o sea, hacía clases y sanaciones a través de las palabras y las afirmaciones. Y una de las cosas que ella siempre repitió hasta que se fue, ¿no? De este plano, fue, ámate. O sea, mírate al espejo y dite, te amo. Sí, Y esto es uno de los ejercicios que, como para finalizar, si podemos decir, la sí. conversación, ponte delante de un espejo y vas a flipar, porque yo lo hice, el ejercicio. Aunque no te lo creas, tú te lo dices. Y te amo, pero te amo o sea, decirlo como le dirías a tu novio, ¿no? Al novio o ¿no? Al marido o a tu hijo, ¿no? En el caso de que no tengas pareja, a tu hijo. Y empieza por una misma. Pruébalo y pruébalo, o sea, haz este ejercicio simple para ver dónde estás, cuál es el punto en el que estás y desde ahí repetírtelo a ti misma, no desde esa superioridad, sino decir, te amo. O desde el punto este que hemos dicho antes, de, bueno, es lo que toca, me tengo que amar. No, no. Hay gente que no se ama, Ya. No, no nos han enseñado a no amar. nos han enseñado a amarnos. Nos han llamado a buscar la aceptación y el amor de los demás, entonces podríamos decirnos que al final la confianza es el reconocerte, el dejar de buscar fuera, el de amarte, respetarte a ti y hacer esas cosas que realmente te nutren a ti sin hacer daño a nadie, por supuesto, pero que te nutren a ti marcando los límites adecuados y seguir ese camino, ¿no? Y el que te quiera acompañar, que te acompañe y el que no, pues que no y ya. Libre albedrío. Está, eso es. Pues muchas gracias, Betty. Ha sido un placer tenerte aquí, que hayas sido tan generosa teniendo esta conversación y compartiendo tus experiencias con otras personas, tu sabiduría y al final tu trabajo conmigo y con el resto. Y Mm. nada, es un placer y nada, acompañando a las personas a que se quieran, a que se amen, a que se respeten y que se elijan. Puedo darte las gracias por invitarme a tu casa virtual, porque claro, estoy en tu casa virtual. Y bueno, y esperemos que vayamos haciendo más a menudo, porque esto está muy, muy bonito para también, si podemos ayudar a la gente con nuestra experiencia, y esas experiencias me han ayudado a entender algunas cosas, simplemente, a través de las terapias también, pero claro, como yo veo a gente también, pues aprendo también de la gente que han venido a través de consulta, ¿no? El último capítulo de mi libro, Bendita Vulnerabilidad, es no sé. Entonces, que va hilado a esto que has dicho de escuchar. Entonces, yo creo que lo maravilloso de todo es escucha este momento, escucha dónde estás, escucha. No tienes que
conocer, entender, hay una sabiduría interna que te dice. Entonces, desde ahí nosotras estamos comunicando, desde ahí estamos trasladando, lo que te sirva lo coges, lo que no, no. Si hemos plantado una semilla, genial. Si algo ha hecho crack, genial. Porque al final esa es nuestra responsabilidad también, ¿no? El estar aquí y dar este servicio, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nos vemos. Isabel. Agur. Agur.